El matrimonio de Lord Street. Simón y su curiosa finalización, hace tiempo que dejó de ser un tema de interés en los elevados círculos en los que se mueve el desafortunado esposo. Nuevos escándalos lo han eclipsado, y sus detalles más picantes han alejado a los cotillas de este drama de hace 4 años. Sin embargo, como tengo razones para creer que los hechos completos nunca han sido revelados al público en general, y como mi amigo Sherlock Holmes tuvo una parte considerable en el esclarecimiento del asunto, creo que ninguna memoria sobre él estaría completa sin un pequeño esbozo de este notable episodio. Fue unas semanas antes de mi propio matrimonio, durante los días en que aún compartía habitación con Holmes en Baker Street, cuando él llegó a casa tras un paseo vespertino y encontró una carta sobre la mesa esperándole. Había permanecido en casa todo el día, porque el tiempo había dado un giro repentino hacia la lluvia, con fuertes vientos otoñales, y la bala Gesail que había traído en uno de mis miembros como reliquia de mi campaña afgana palpitaba con sorda persistencia. Con el cuerpo en una butaca y las piernas en otra, me había rodeado de una nube de periódicos hasta que al final, saturado de las noticias del día, los tiré todos a un lado y me quedé desganado, observando la enorme cresta y el monograma del sobre la mesa y preguntándome perezosamente quién podría ser el noble corresponsal de mi amigo. He aquí una epístola muy de moda, comenté al entrar. Tus cartas de la mañana, si no recuerdo mal, eran de un pescadero y un marinero. Sí, mi correspondencia tiene ciertamente el encanto de la variedad, respondió sonriendo, y las más humildes suelen ser las más interesantes. Esto parece una de esas inoportunas convocatorias sociales que llaman a un hombre a aburrirse o a mentir. Rompió el sello y echó un vistazo al contenido. Oh, vamos, puede resultar algo interesante, después de todo. ¿No es de carácter social, entonces? No, claramente profesional. ¿Y de un cliente noble? Uno de los más altos de Inglaterra. Mi querido amigo, le felicito. Le aseguro, Watson, sin afectación, que el estatus de mi cliente es un asunto de menor importancia para mí que el interés de su caso. Sin embargo, es posible que eso tampoco falte en esta nueva investigación. Usted ha estado leyendo los periódicos con diligencia últimamente, ¿no es así? Eso parece, dije con pesar, señalando un enorme bulto en un rincón. No he tenido otra cosa que hacer. Es una suerte, ya que tal vez pueda usted ponerme al día. No leo nada más que las noticias criminales y la columna de opinión. Esta última es siempre instructiva. Pero si ha seguido tan de cerca los acontecimientos recientes, debe haber leído lo de Lord Street. Simón y su boda. Oh, sí, con el más profundo interés. Eso está bien. La carta que tengo en mis manos es de Lord Street. Simón, se la leeré, y a cambio deberá entregar estos papeles y dejarme lo que tenga que ver con el asunto. Esto es lo que dice. Querido señor Sherlock Holmes, Lord Backwater me ha dicho que puedo confiar plenamente en su juicio y discreción. Por lo tanto, he decidido recurrir a usted y consultarle sobre el doloroso suceso que ha ocurrido en relación con mi boda. El señor Lestrade, de Scotland Yard, ya está actuando en el asunto, pero me asegura que no ve ninguna objeción a su cooperación, y que incluso piensa que podría ser de alguna ayuda. Le llamaré a las 4 de la tarde y, si tiene algún otro compromiso a esa hora, espero que lo posponga, ya que este asunto es de suma importancia. Atentamente. Street. Simon. Está fechada en Grosvenor Mansions, escrita con pluma de ave, y el noble señor ha tenido la mala suerte de mancharse de tinta la parte exterior de su dedo meñique derecho, observó Holmes mientras doblaba la epístola. Dice que a las 4. Ahora son las 3. Estará aquí dentro de una hora. Entonces tengo el tiempo justo, con su ayuda, para aclarar el tema. Dele la vuelta a esos papeles y ordene los extractos en su orden de tiempo, mientras yo echo un vistazo a quién es nuestro cliente. Tomó un volumen de tapas rojas de una fila de libros de referencia junto a la repisa de la chimenea. Aquí está, dijo, sentándose y aplanándolo sobre su rodilla. Lord Robert Walsingham de Bere Street. Simón, segundo hijo del duque de Balmoral. Armas. Azur, 3 caltrops en jefe sobre una fe sable. Nacido en 1846. Tiene 41 años, lo que es maduro para el matrimonio. Fue subsecretario para las colonias en una última administración. El duque, su padre, fue en su momento secretario de Asuntos Exteriores. Heredan la sangre Plantagenet por descendencia directa y Tudor por el lado de la Rueca. Ja, bueno, no hay nada muy instructivo en todo esto. Creo que debo recurrir a ti, Watson, por algo más sólido. No tengo muchas dificultades para encontrar lo que quiero, dije, pues los hechos son bastante recientes y el asunto me pareció notable. Sin embargo, temía remitirlos a usted, pues sabía que tenía una investigación entre manos y que le disgustaba la intromisión de otros asuntos. Oh, ¿te refieres al pequeño problema del furgón de muebles de Grosvenor Square?
Eso ya está aclarado, aunque, de hecho, era obvio desde el principio. Por favor, dame los resultados de tu selección de periódicos. Aquí está la primera noticia que he encontrado. Está en la columna personal del Morning Post y data, como ve, de hace algunas semanas. Se ha concertado un matrimonio, dice, y, si los rumores son ciertos, se celebrará muy pronto, entre Lord Robert Street, Simón, segundo hijo del duque de Balmoral, y la señorita Hattie Doran, hija única de Aloysius Doran. Esk, de San Francisco, Cal. USA, eso es todo. Conciso y directo, comentó Holmes, estirando sus largas y delgadas piernas hacia el fuego. Había un párrafo que ampliaba esto en uno de los periódicos de sociedad de la misma semana. Ah, aquí está. Pronto se pedirá protección en el mercado matrimonial, ya que el actual principio de libre comercio parece ir en contra de nuestro producto nacional. Una por una, la gestión de las casas nobles de Gran Bretaña está pasando a manos de nuestros primos del otro lado del Atlántico. Durante la última semana se ha producido una importante adición a la lista de premios que se han llevado estos encantadores invasores. Lord Street, Simón, que se ha mostrado durante más de 20 años a prueba de las flechas del pequeño dios, ha anunciado ahora definitivamente su próximo matrimonio con la señorita Hattie Doran, la fascinante hija de un millonario de California. La señorita Doran, cuya grácil figura y llamativo rostro atrajeron la atención en las fiestas de Westbury House, es hija única, y actualmente se informa de que su dote superará considerablemente las 6 cifras, con expectativas para el futuro. Como es un secreto a voces que el duque de Balmoral se ha visto obligado a vender sus cuadros en los últimos años, y como Lord Street, Simón no tiene ninguna propiedad propia, salvo la pequeña finca de Birchmoor, es obvio que la heredera californiana no es la única que sale ganando con una alianza que le permitirá hacer la fácil y común transición de dama republicana a dama británica. ¿Algo más?, preguntó Holmes, bostezando. Oh, sí, mucho. Luego hay otra nota en el Morning Post en la que se dice que el matrimonio será absolutamente tranquilo, que se celebrará en St. George's Hanover Square, que solo se invitará a media docena de amigos íntimos y que la fiesta volverá a la casa amueblada de Lancaster Gate que ha tomado el señor Aloysius Doran. 2 días más tarde, es decir, el miércoles pasado se anuncia escuetamente que la boda se ha celebrado y que la luna de miel se pasará en la casa de Lord Backwater, cerca de Petersfield. Esos son todos los avisos que aparecieron antes de la desaparición de la novia. ¿Antes de qué?, preguntó Holmes con un sobresalto. La desaparición de la dama. ¿Cuándo desapareció, entonces? En el desayuno de la boda. Efectivamente. Esto es más interesante de lo que prometía ser, bastante dramático, de hecho. Sí, me pareció un poco fuera de lo común. A menudo desaparecen antes de la ceremonia, y ocasionalmente durante la luna de miel, pero no puedo recordar nada tan rápido como esto. Le ruego que me dé los detalles. Le advierto que son muy incompletos. Tal vez podamos hacerlos menos. Tal como son, están expuestos en un solo artículo de un periódico matutino de ayer que le leeré. Se titula, Ocurrencia singular en una boda de moda. La familia de Lord Robert Street. Simón se ha visto sumida en la mayor consternación por los extraños y dolorosos episodios que han tenido lugar en relación con su boda. La ceremonia, como se anunció brevemente en los periódicos de ayer, tuvo lugar la mañana anterior, pero solo ahora ha sido posible confirmar los extraños rumores que han estado flotando tan persistentemente. A pesar de los intentos de los amigos por silenciar el asunto, se ha llamado tanto la atención del público que no se puede servir de nada haciendo caso omiso de lo que es un tema común de conversación. La ceremonia, que se celebró en St. George's Hanover Square, fue muy tranquila, ya que no estuvieron presentes más que el padre de la novia, el señor Aloysius Doran, la duquesa de Balmoral, Lord Backwater, Lord Eustace y Lady Clara Street. Simón, los hermanos menores del novio, y Lady Alicia Whittington. Todo el grupo se dirigió después a la casa del señor Aloysius Doran, en Lancaster Gate, donde se había preparado el desayuno. Al parecer, una mujer, cuyo nombre no se ha averiguado, causó algunos problemas al intentar entrar en la casa después de la comitiva nupcial, alegando que tenía algún derecho sobre Lord Street. Simón, tras una dolorosa y prolongada escena, fue expulsada por el mayordomo y el criado. La novia, que afortunadamente había entrado en la casa antes de esta desagradable interrupción, se había sentado a desayunar con el resto, cuando se quejó de una repentina indisposición y se retiró a su habitación. Como su prolongada ausencia suscitó algunos comentarios, su padre la siguió, pero se enteró por su criada de que solo había subido a su habitación un instante, cogió un chaleco y un bonete, y se apresuró a bajar al pasillo. Uno de los criados declaró que había visto a una dama salir de la casa así vestida, pero que se había negado a creer que fuera su señora, creyendo que estaba con la compañía.
Al comprobar que su hija había desaparecido, el señor Aloysius Doran, junto con el novio, se pusieron inmediatamente en contacto con la policía, y se están haciendo investigaciones muy enérgicas, que probablemente darán lugar a un rápido esclarecimiento de este asunto tan singular. Sin embargo, hasta la última hora de la noche de ayer, no se sabía nada sobre el paradero de la dama desaparecida. Hay rumores de juego sucio en el asunto, y se dice que la policía ha provocado el arresto de la mujer que había causado el disturbio original, en la creencia de que, por celos o algún otro motivo, puede haber estado involucrada en la extraña desaparición de la novia. ¿Y eso es todo? Solo un pequeño artículo en otro de los periódicos de la mañana, pero es muy sugerente. Y es que la señorita Flora Millar, la dama que había provocado los disturbios, ha sido realmente arrestada. Parece ser que antes era bailarina en el Alegro, y que conoce al novio desde hace algunos años. No hay más detalles, y todo el caso está ahora en sus manos, por lo que se ha publicado en la prensa. Y parece ser un caso muy interesante. No me lo habría perdido por nada del mundo. Pero han tocado la campana, Watson, y como el reloj marca las 4 pasadas, no me cabe duda de que este será nuestro noble cliente. No sueñes con ir, Watson, pues prefiero tener un testigo, aunque solo sea para comprobar mi propia memoria. Lord Robert Street. Simón, anunció nuestro paje, abriendo de golpe la puerta. Entró un caballero de rostro agradable y culto, de nariz alta y pálida, con algo de petulancia en la boca, y con los ojos firmes y bien abiertos de un hombre cuya agradable suerte ha sido siempre mandar y ser obedecido. Sus modales eran enérgicos y, sin embargo, su aspecto general daba una indebida impresión de edad, pues tenía una ligera inclinación hacia adelante y una pequeña flexión de las rodillas al caminar. Además, cuando se quitó su sombrero de ala rizada, tenía los cabellos canosos en los lados y la parte superior rala. En cuanto a su vestimenta, era cuidadosa hasta el límite de la elegancia, con cuello alto, levita negra, chaleco blanco, guantes amarillos, zapatos de charol y polainas de color claro. Entró lentamente en la sala, girando la cabeza de izquierda a derecha y moviendo en la mano derecha el cordón que sujetaba sus gafas de oro. Buenos días, Lord Street. Simón, dijo Holmes, levantándose y haciendo una reverencia. Le ruego que tome la butaca. Este es mi amigo y colega, el doctor Watson. Acérquese un poco al fuego y hablaremos de este asunto. Un asunto muy doloroso para mí, como puede imaginar, señor Holmes. Me han cortado el rollo. Tengo entendido que ya ha manejado varios casos delicados de este tipo, señor, aunque supongo que no eran de la misma clase social. No, estoy descendiendo. Le pido perdón. Mi último cliente de este tipo fue un rey. Oh, de verdad, no tenía ni idea. ¿Y qué rey? El rey de Escandinavia. ¿Qué? ¿Había perdido a su esposa? Comprenderá usted, dijo Holmes con suavidad, que extiendo a los asuntos de mis otros clientes el mismo secreto que le prometo a usted en los suyos. Por supuesto. Muy bien, muy bien. Estoy seguro de que le pido perdón. En cuanto a mi propio caso, estoy dispuesto a darle cualquier información que pueda ayudarle a formarse una opinión. Gracias. Ya me he enterado de todo lo que aparece en la prensa, nada más. Supongo que puedo tomarlo como correcto. Este artículo, por ejemplo, en cuanto a la desaparición de la novia. Lord Street. Simón le echó un vistazo. Sí, es correcto, hasta donde llega. Pero necesita muchos detalles antes de que alguien pueda ofrecer una opinión. Creo que puedo llegar a mis conclusiones más fácilmente preguntándole a usted. Le ruego que lo haga. ¿Cuándo conoció a la señorita Hattie Doran? En San Francisco, hace un año. ¿Estaba usted de viaje por los Estados Unidos? Sí. ¿Se comprometió entonces? No. ¿Pero tenían una relación amistosa? Me divertía su sociedad, y ella podía ver que me divertía. ¿Su padre es muy rico? Se dice que es el hombre más rico de la vertiente del Pacífico. ¿Y cómo hizo su dinero? En la minería. Hace unos años no tenía nada. Luego encontró oro, lo invirtió y subió a pasos agigantados. Ahora, ¿cuál es su propia impresión en cuanto al carácter de la joven? ¿De su esposa? El noble balanceó con acento agudo sus gafas un poco más rápido y miró fijamente al fuego. Verá, señor Holmes, dijo, mi esposa tenía 20 años antes de que su padre se hiciera rico. Durante ese tiempo corrió libre en un campamento minero y vagó por bosques o montañas, de modo que su educación ha venido de la naturaleza más que del maestro de escuela. Es lo que llamamos en Inglaterra una marimacho, con una naturaleza fuerte, salvaje y libre, sin ningún tipo de restricciones por parte de las tradiciones. Es impetuosa, volcánica, iba a decir. Es rápida para tomar decisiones y no tiene miedo de llevar a cabo sus resoluciones. Por otra parte, no le habría dado el nombre que tengo el honor de llevar, dio una pequeña tos majestuosa, si no pensara que en el fondo es una mujer noble.
Creo que es capaz de una abnegación heroica y que cualquier cosa deshonrosa le repugnaría. ¿Tiene su fotografía? He traído esto conmigo. Abrió un medallón y nos mostró el rostro completo de una mujer muy hermosa. No era una fotografía, sino una miniatura de marfil, y el artista había resaltado todo el efecto del lustroso cabello negro, los grandes ojos oscuros y la exquisita boca. Holmes la contempló larga y seriamente. Luego cerró el relicario y se lo devolvió a Lord Street. Simón. Entonces, la joven vino a Londres y usted volvió a conocerla. Sí, su padre la trajo para esta última temporada en Londres. La vi varias veces, me comprometí con ella y ahora me he casado con ella. Trajo, según tengo entendido, una dote considerable. Una buena dote. No más de lo habitual en mi familia. Y esto, por supuesto, le queda a usted, ya que el matrimonio es un hecho consumado. Realmente no he hecho ninguna averiguación al respecto. Muy naturalmente no. Vio a la señorita Doran el día antes de la boda. Sí. ¿Estaba de buen humor? Nunca estuvo mejor. No paraba de hablar de lo que deberíamos hacer en nuestra vida futura. Claro. Eso es muy interesante. ¿Y la mañana de la boda? Estaba lo más animada posible, al menos hasta después de la ceremonia. ¿Y observó algún cambio en ella entonces? Bueno, a decir verdad, vi entonces los primeros signos que había visto de que su temperamento era un poco brusco. El incidente, sin embargo, fue demasiado trivial para relatarlo y no puede tener ninguna relación con el caso. Por favor, déjenos saber, a pesar de todo. Oh, es una chiquillada. Se le cayó el ramo cuando íbamos hacia la sacristía. Pasaba por el primer banco en ese momento y se cayó en el banco. Hubo un momento de retraso, pero el caballero en el banco se lo entregó de nuevo y no parecía estar peor por la caída. Sin embargo, cuando le hablé del asunto, me contestó bruscamente, y en el carruaje, de camino a casa, parecía absurdamente agitada por esta insignificante causa. En efecto, dice usted que había un caballero en el banco. ¿Estaba presente alguien del público en general, entonces? Oh, sí, es imposible excluirlos cuando la iglesia está abierta. ¿Este caballero no era uno de los amigos de su esposa? No, no, lo llamo caballero por cortesía, pero era una persona de aspecto bastante común. Apenas me fijé en su aspecto. Pero, en realidad, creo que nos estamos desviando bastante del tema. La señora Street. Simón, entonces, regresó de la boda en un estado de ánimo menos alegre de lo que había ido a ella. ¿Qué hizo al volver a entrar en la casa de su padre? La vi conversando con su criada. ¿Y quién es su criada? Alice es su nombre. Es americana y vino de California con ella. ¿Una sirvienta confidencial? Demasiado. Me pareció que su ama le permitía tomarse grandes libertades. Aunque, por supuesto, en América ven estas cosas de otra manera. ¿Cuánto tiempo habló con esta Alice? Oh, unos pocos minutos. Tenía otra cosa en que pensar. ¿No escuchó lo que dijeron? La señora Street. Simón dijo algo sobre saltar una reclamación. Acostumbraba a utilizar ese tipo de jerga. No tengo idea de lo que quiso decir. La jerga americana es muy expresiva a veces. ¿Y qué hizo su esposa cuando terminó de hablar con su criada? Entró en la sala de desayunos. ¿De su brazo? No, sola. Era muy independiente en asuntos pequeños como ese. Entonces, después de que nos sentáramos durante unos 10 minutos, se levantó apresuradamente, murmuró unas palabras de disculpa y salió de la habitación. Nunca volvió. Pero esta doncella, Alice, según tengo entendido, declara que fue a su habitación, cubrió el vestido de la novia con un largo gabán, se puso un bonete y salió. Así es. Y después fue vista caminando hacia Hyde Park en compañía de Flora Millar, una mujer que ahora está detenida, y que ya había causado un disturbio en la casa del señor Doran esa mañana. Ah, sí. Me gustaría tener algunos detalles sobre esta joven y su relación con ella. Lord Street. Simón se encogió de hombros y enarcó las cejas. Hemos tenido una relación amistosa durante algunos años, puedo decir que muy amistosa. Ella solía estar en el Alegro. No la he tratado con poca generosidad, y ella no tenía ningún motivo de queja contra mí, pero ya sabe cómo son las mujeres, señor Holmes. Flora era una cosita muy querida, pero extremadamente impulsiva y devotamente apegada a mí. Me escribió cartas espantosas cuando se enteró de que estaba a punto de casarme y, a decir verdad, la razón por la que hice celebrar el matrimonio con tanta discreción fue que temía que se produjera un escándalo en la iglesia. Llegó a la puerta del señor Doran justo después de nuestro regreso, y trató de entrar a empujones, profiriendo expresiones muy abusivas hacia mi esposa, e incluso amenazándola, pero yo había previsto la posibilidad de algo así, y tenía allí a dos policías vestidos de paisano, que pronto la echaron de nuevo. Ella se calmó cuando vio que no era bueno hacer una pelea. ¿Su esposa escuchó todo esto? No, gracias a Dios, no lo hizo.
¿Y se la vio después paseando con esta misma mujer? Sí, eso es lo que el señor Lestrade, de Scotland Yard, considera tan grave. Se cree que Flora engañó a mi esposa y le tendió una terrible trampa. Bueno, es una suposición posible. ¿Usted también lo cree? No he dicho que sea probable. ¿Pero usted mismo no lo considera probable? No creo que Flora haga daño a una mosca. Sin embargo, los celos son un extraño transformador de caracteres. ¿Cuál es su propia teoría sobre lo que ocurrió? Bueno, en realidad, he venido a buscar una teoría, no a proponer una. Le he dado todos los hechos. Sin embargo, ya que me lo pregunta, puedo decir que se me ha ocurrido como posible que la excitación de este asunto, la conciencia de que ella había dado un paso social tan inmenso, tuvo el efecto de causar alguna pequeña perturbación nerviosa en mi esposa. En pocas palabras, que se haya vuelto repentinamente trastornada. Bueno, realmente, cuando considero que ella ha dado la espalda, no diré a mí, sino a tantas cosas a las que muchos han aspirado sin éxito, difícilmente puedo explicarlo de otra manera. Bueno, ciertamente esa es también una hipótesis concebible, dijo Holmes, sonriendo. Y ahora, Lord Street. Simón, creo que tengo casi todos mis datos. ¿Puedo preguntarle si estaba usted sentado en la mesa del desayuno de modo que pudiera ver por la ventana? Podíamos ver el otro lado de la carretera y el parque. Así es. Entonces no creo que sea necesario retenerlos más tiempo. Me comunicaré con usted. Si tiene la suerte de resolver este problema, dijo nuestro cliente, levantándose. Lo he resuelto. ¿Qué fue eso? Digo que lo he resuelto. ¿Dónde está, entonces, mi mujer? Ese es un detalle que no tardaré en facilitar. Lord Street. Simón negó con la cabeza. Me temo que se necesitarán cabezas más sabias que la suya o la mía. Observó, e inclinándose de forma señorial y anticuada se marchó. Es muy bueno que Lord Street. Simón honre mi cabeza poniéndola a la altura de la suya, dijo Sherlock Holmes, riendo. Creo que voy a tomar un whisky con soda y un puro después de todo este interrogatorio. Ya había sacado mis conclusiones sobre el caso antes de que nuestro cliente entrara en la habitación. Mi querido Holmes, tengo notas de varios casos similares, aunque ninguno, como comenté antes, que fuera tan rápido. Todo mi examen sirvió para convertir mi conjetura en una certeza. Las pruebas circunstanciales son a veces muy convincentes, como cuando se encuentra una trucha en la leche, por citar el ejemplo de Thoreau. Pero yo he oído todo lo que usted ha oído. Sin embargo, sin el conocimiento de los casos preexistentes que también me sirve. Hubo un caso paralelo en Aberdeen hace algunos años, y algo muy parecido en Múnich el año después de la Guerra Franco-Prusiana. Es uno de estos casos, pero, hola, aquí está Lestrade. Buenas tardes, Lestrade. Encontrará un vaso extra en el aparador, y hay cigarros en la caja. El detective oficial iba vestido con una chaqueta de guisante y corbata, lo que le daba un aspecto decididamente náutico, y llevaba una bolsa de lona negra en la mano. Con un breve saludo se sentó y encendió el cigarro que le habían ofrecido. ¿Qué pasa, entonces?, preguntó Holmes con un brillo en los ojos. Parece usted insatisfecho. Y me siento insatisfecho. Es este infernal caso del matrimonio de Street. Simón, no puedo entender ni la cabeza ni la cola del asunto. De verdad, me sorprendes. ¿Quién ha oído hablar de un asunto tan confuso? Cada pista parece escurrirse entre mis dedos. He estado trabajando en ello todo el día. Y parece que se ha mojado mucho, dijo Holmes poniendo la mano sobre el brazo de la chaqueta de guisante. Sí, he estado arrastrando el serpentín. En nombre del cielo, ¿para qué? En busca del cuerpo de Lady Street. Simón. Sherlock Holmes se recostó en su silla y se rió con ganas. ¿Ha arrastrado la pila de la fuente de Trafalgar Square?, preguntó. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Porque tiene las mismas posibilidades de encontrar a esta dama en una que en otra. Lestrade lanzó una mirada furiosa a mi compañero. Supongo que lo sabes todo, gruñó. Bueno, acabo de enterarme de los hechos, pero ya me he decidido. Ah, sí. Entonces, ¿crees que la serpentina no juega ningún papel en el asunto? Me parece muy poco probable. Entonces, tendrá la amabilidad de explicarnos cómo es que encontramos esto en él. Abrió su bolsa mientras hablaba y dejó caer al suelo un vestido de novia de seda aguada, un par de zapatos de raso blanco y una corona y un velo de novia, todo ello descolorido y empapado de agua. Aquí, dijo, poniendo un nuevo anillo de boda en la parte superior del montón. Hay una pequeña nuez para que la rompa, señorito Holmes. Ah, sí, dijo mi amigo, soplando los anillos azules en el aire. ¿Los ha sacado del serpentín? No, fueron encontrados flotando cerca de la orilla por un cuidador del parque. Han sido identificadas como sus ropas, y me pareció que si las ropas estaban allí el cuerpo no estaría muy lejos.
Por el mismo brillante razonamiento, el cuerpo de todo hombre se encuentra en las cercanías de su armario. ¿Y a qué esperaba llegar con esto? A alguna prueba que implique a Flora Millar en la desaparición. Me temo que lo encontrará difícil. Ahora sí, gritó Lestrade con cierta amargura. Me temo, Holmes, que no es usted muy práctico con sus deducciones y sus inferencias. Ha cometido 2 errores en otros tantos minutos. Este vestido implica a la señorita Flora Millar. ¿Y cómo? En el vestido hay un bolsillo. En el bolsillo hay un tarjetero. En el tarjetero hay una nota. Y aquí está la misma nota. La dejó sobre la mesa delante de él. Escucha esto. Me verás cuando todo esté listo. Venga de inmediato. FHM. Ahora bien, mi teoría ha sido siempre que Lady Street. Simón fue engañada por Flora Millar, y que ella, con confederados, sin duda, fue responsable de su desaparición. Aquí, firmada con sus iniciales, está la misma nota que, sin duda, se le puso en la mano en la puerta y que la atrajo a su alcance. Muy bien, Lestrade, dijo Holmes, riendo. Realmente es usted muy fino. Déjeme verlo. Cogió el papel de forma desganada, pero su atención se convirtió al instante en algo fascinante, y dio un pequeño grito de satisfacción. Esto es realmente importante, dijo. Ja, ¿lo encuentras así? Extremadamente. Le felicito calurosamente. Lestrade se levantó triunfante y agachó la cabeza para mirar. ¿Por qué? Exclamó, estás mirando el lado equivocado. Al contrario, este es el lado correcto. ¿El lado correcto? Estás loco. Aquí está la nota escrita a lápiz. Y por aquí está lo que parece ser el fragmento de una factura de hotel que me interesa mucho. No hay nada en ella. Lo he mirado antes, dijo Lestrade. 4 de octubre, habitaciones 8 siglo, desayuno 2 siglo. 6D, cóctel 1 siglo, almuerzo 2 siglo. 6D, copa de Jerez, 8D, no veo nada en eso. Es muy probable que no, es muy importante, de todos modos. En cuanto a la nota, también es importante, o al menos las iniciales lo son, así que te felicito de nuevo. Ya he perdido bastante tiempo, dijo Lestrade, levantándose. Creo en el trabajo duro y no en sentarse junto al fuego a hilar finas teorías. Que tenga un buen día, señor Holmes, y ya veremos quién llega primero al fondo del asunto. Recogió las prendas, las metió en la bolsa y se dirigió a la puerta. Solo una pista para usted, Lestrade, dijo Holmes antes de que su rival desapareciera, le diré la verdadera solución del asunto. Lady Street. Simón es un mito. No existe, ni ha existido nunca, tal persona. Lestrade miró con tristeza a mi compañero. Luego se volvió hacia mí, se dio 3 golpecitos en la frente, sacudió la cabeza solemnemente y se alejó a toda prisa. Apenas había cerrado la puerta tras de sí cuando Holmes se levantó para ponerse el abrigo. Hay algo de cierto en lo que dice el tipo sobre el trabajo al aire libre, comentó, así que creo, Watson, que debo dejarte con tus papeles un rato. Eran más de las 5 cuando Sherlock Holmes me dejó, pero no tuve tiempo de estar solo, pues al cabo de una hora llegó un pastelero con una caja plana muy grande. La desempaquetó con la ayuda de un joven que había traído consigo, y enseguida, para mi gran asombro, comenzó a colocarse una pequeña cena fría bastante epicúrea sobre la caoba de nuestra humilde casa de huéspedes. Había un par de tiras de becada fría, un faisán, un pastel de paté de folle gras con un grupo de botellas antiguas y llenas de telarañas. Una vez dispuestos todos estos lujos, mis 2 visitantes se esfumaron, como los genios de las 1001 noches, sin más explicación que la de que las cosas habían sido pagadas y se habían encargado a esta dirección. Poco antes de las 9, Sherlock Holmes entró enérgicamente en la habitación. Sus rasgos eran muy serios, pero había una luz en sus ojos que me hizo pensar que no se había equivocado en sus conclusiones. Entonces, ¿han preparado la cena?, dijo frotándose las manos. Parece que esperas compañía. Han puesto para 5. Sí, me imagino que tendremos compañía, dijo él. Me sorprende que Lord Street. Simón no haya llegado ya. Ja, me parece que oigo sus pasos en la escalera. En efecto, era nuestro visitante de la tarde el que entraba con paso ligero, colgando sus gafas con más fuerza que nunca y con una expresión muy perturbada en sus aristocráticas facciones. ¿Le ha llegado mi mensajero, entonces?, preguntó Holmes. Sí, y confieso que su contenido me ha sorprendido sobremanera. ¿Tiene usted buena base para lo que dice? La mejor posible. Lord Street. Simón se hundió en una silla y se pasó la mano por la frente. ¿Qué dirá el duque?, murmuró, cuando se entere de que un miembro de la familia ha sido sometido a semejante humillación. Se trata del más puro accidente. No puedo permitir que haya ninguna humillación. Ah, usted ve estas cosas desde otro punto de vista. No veo que nadie tenga la culpa. No veo cómo la señora podría haber actuado de otra manera, aunque su método abrupto de hacerlo fue indudablemente lamentable.
Al no tener madre, no tenía nadie que la aconsejara en semejante crisis. Fue un desaire, señor, un desaire público, dijo Lord Street. Simón, golpeando con los dedos sobre la mesa. Debe ser comprensivo con esta pobre chica, colocada en una posición tan inédita. No voy a hacer ninguna concesión. Estoy muy enojado, y he sido utilizado vergonzosamente. Creo que he oído un timbre, dijo Holmes. Sí, hay escalones en el rellano. Si no puedo persuadirle de que sea indulgente con el asunto, Lord Street. Simón, he traído a un abogado que puede tener más éxito. Abrió la puerta e hizo pasar a una dama y un caballero. Lord Street. Simón, dijo, permítame presentarle a los señores Francis I. Moulton. La señora, creo, ya la conoce. Al ver a estos recién llegados, nuestro cliente se levantó de su asiento y se puso muy erguido, con los ojos bajos y la mano metida en el pecho de su gabardina, como una imagen de dignidad ofendida. La dama se había adelantado rápidamente y le había tendido la mano, pero él seguía negándose a levantar la vista. Tal vez fuera bueno para su resolución, porque su rostro suplicante era uno al que era difícil resistirse. Estás enfadado, Robert, dijo ella. Bueno, supongo que tienes motivos para estarlo. Por favor, no te disculpes conmigo, dijo Lord Street. Simón con amargura. Oh, sí, sé que te he tratado muy mal y que debería haberte hablado antes de irme, pero estaba un poco nerviosa, y desde el momento en que volví a ver a Frank aquí no sabía lo que estaba haciendo o diciendo. Solo me extraña que no me haya caído y desmayado allí mismo ante el altar. Quizás, señora Moulton, quiera que mi amigo y yo salgamos de la habitación mientras nos explica este asunto. Si me permite dar una opinión, comentó el extraño caballero, ya hemos tenido demasiados secretos sobre este asunto. Por mi parte, me gustaría que toda Europa y América se enteraran de los derechos del mismo. Era un hombre pequeño, enjuto y quemado por el sol, bien afeitado, con una cara afilada y un comportamiento alerta. Entonces voy a contar nuestra historia de inmediato, dijo la dama. Frank y yo nos conocimos en el 1884, en el campamento de Macquarie, cerca de las Rocosas, donde papá estaba trabajando en una concesión. Estábamos comprometidos, Frank y yo, pero un día papá se hizo rico y ganó un montón de dinero, mientras que el pobre Frank tuvo una mina que se agotó y quedó en nada. Cuanto más rico se hacía papá, más pobre era Frank, así que al final papá no quiso oír hablar de nuestro compromiso por más tiempo, y me llevó a Frisco. Sin embargo, Frank no quiso tirar la toalla, así que me siguió hasta allí y me vio sin que papá se enterara de nada. Si lo hubiera sabido, se habría enfadado, así que lo arreglamos todo por nuestra cuenta. Frank dijo que él también iría a hacer su fortuna y que no volvería a reclamarme hasta que tuviera tanto como papá. Entonces le prometí que lo esperaría hasta el fin de los tiempos y me comprometí a no casarme con nadie más mientras él viviera. ¿Por qué no nos casamos ahora mismo? Dijo él, y entonces me sentiré seguro de ti, y no reclamaré ser tu marido hasta que regrese. Bueno, lo hablamos, y él lo había arreglado todo tan bien, con un clérigo listo para la ocasión, que lo hicimos allí mismo, y entonces Frank se fue a buscar fortuna, y yo volví con papá. Lo siguiente que supe de Frank fue que estaba en Montana, y luego se fue a buscar oro a Arizona, y después supe de él en Nuevo México. Después llegó una larga historia en el periódico sobre cómo un campamento de mineros había sido atacado por los indios apaches, y allí estaba el nombre de mi Frank entre los muertos. Me desmayé y estuve muy enferma durante meses. Papá pensó que tenía una enfermedad y me llevó a la mitad de los médicos de Frisco. No hubo ni una sola noticia durante un año y más, así que nunca dudé de que Frank estuviera realmente muerto. Entonces Lord Street. Simón vino a Frisco, y nosotros fuimos a Londres, y se arregló un matrimonio, y papá estaba muy complacido, pero yo sentía todo el tiempo que ningún hombre en esta tierra tomaría el lugar en mi corazón que se le había dado a mi pobre Frank. Aún así, si me hubiera casado con Lord Street, Simón, por supuesto que habría cumplido con mi deber con él. No podemos ordenar nuestro amor, pero sí nuestras acciones. Fui al altar con él con la intención de hacer de él una esposa tan buena como estuviera en mí serlo. Pero podéis imaginar lo que sentí cuando, justo al llegar a las barandillas del altar, miré hacia atrás y vi a Frank de pie y mirándome desde el primer banco. Al principio pensé que era su fantasma, pero cuando volví a mirar, seguía allí, con una especie de pregunta en los ojos, como si me preguntara si me alegraba o lamentaba verle. Me sorprende que no me haya caído. Sé que todo estaba dando vueltas, y las palabras del clérigo eran como el zumbido de una abeja en mi oído. No sabía qué hacer. ¿Debía detener el servicio y hacer una escena en la iglesia? Volví a mirarle, y pareció saber lo que estaba pensando, porque se llevó el dedo a los labios para decirme que me quedara quieta. Entonces le vi garabatear en un papel y supe que me estaba escribiendo una nota. Al pasar por su banco al salir, le dejé mi ramo de flores, y él me puso la nota en la mano cuando me devolvió las flores.
No era más que una línea en la que me pedía que me uniera a él cuando me hizo la señal de que lo hiciera. Por supuesto, no dudé ni un momento de que mi primer deber era para con él, y decidí hacer todo lo que me indicara. Cuando regresé, se lo dije a mi criada, que lo había conocido en California y siempre había sido su amiga. Le ordené que no dijera nada, sino que empacara algunas cosas y preparara mi gabán. Sé que debería haber hablado con Lord Street, Simón, pero era terriblemente duro ante su madre y toda esa gran gente. Me decidí a huir y a explicarme después. No llevaba ni 10 minutos en la mesa cuando vi a Frank por la ventana, al otro lado de la carretera. Me hizo una seña y luego comenzó a caminar hacia el parque. Me escabullí, me puse mis cosas y le seguí. Una mujer vino a hablarme de Lord Street. Simón, por lo poco que oí, me pareció que él también tenía un pequeño secreto antes de casarse, pero logré zafarme de ella y pronto alcancé a Frank. Subimos juntos a un taxi y nos dirigimos a un alojamiento que él había tomado en Gordon Square, y esa fue mi verdadera boda después de todos esos años de espera. Frank había estado prisionero entre los apaches, se había escapado, llegó a Frisco, descubrió que yo lo había dado por muerto y se había ido a Inglaterra, me siguió hasta allí, y dio conmigo por fin la misma mañana de mi segunda boda. Lo vi en un periódico, explicó el americano. Daba el nombre y la iglesia, pero no dónde vivía la señora. Entonces hablamos de lo que debíamos hacer, y Frank era partidario de la franqueza, pero yo estaba tan avergonzada de todo aquello que sentía como si quisiera desaparecer y no volver a ver a ninguno de ellos, enviando solo una carta a papá, tal vez, para demostrarle que estaba viva. Me resultaba horrible pensar en todos aquellos señores y señoras sentados en torno a la mesa del desayuno y esperando mi regreso. Así que Frank cogió mi ropa y mis cosas de boda e hizo un fardo con ellas, para que no me localizaran, y las dejó en algún lugar donde nadie pudiera encontrarlas. Es probable que hubiéramos continuado hacia París mañana, solo que este buen caballero, el señor Holmes, se acercó a nosotros esta tarde, aunque la forma en que nos encontró es más de lo que puedo pensar, y nos demostró muy clara y amablemente que yo estaba equivocada y que Frank tenía razón, y que nos estaríamos equivocando si fuéramos tan secretos. Entonces se ofreció a darnos la oportunidad de hablar a solas con Lord Street. Simón, por lo que fuimos enseguida a sus habitaciones. Ahora, Robert, lo has oído todo, y siento mucho si te he hecho sufrir, y espero que no pienses mal de mí. Lord Street. Simón no había relajado en absoluto su rígida actitud, sino que había escuchado con el ceño fruncido y el labio comprimido esta larga narración. Discúlpeme, dijo, pero no es mi costumbre hablar de mis asuntos personales más íntimos de esta manera pública. ¿Entonces no me perdonará? ¿No me darás la mano antes de que me vaya? Oh, ciertamente, si te da algún placer. Extendió la mano y agarró fríamente la que ella le tendió. Esperaba, sugirió Holmes, que se hubiera unido a nosotros en una cena amistosa. Creo que ahí pide usted demasiado, respondió su señoría. Puede que me vea obligado a aceptar estos recientes acontecimientos, pero no se puede esperar que me alegre por ellos. Creo que, con su permiso, les desearé a todos muy buenas noches. Nos incluyó a todos con una amplia reverencia y salió de la habitación. Entonces confío en que al menos me honrarán con su compañía, dijo Sherlock Holmes. Siempre es una alegría conocer a un americano, señor Moulton, porque soy de los que creen que la locura de un monarca y la torpeza de un ministro en años lejanos no impedirán que nuestros hijos sean algún día ciudadanos del mismo país mundial bajo una bandera que será un despiece de la Union Jack con las barras y las estrellas. El caso ha sido interesante, comentó Holmes cuando nuestros visitantes nos hubieron dejado, porque sirve para mostrar muy claramente lo sencilla que puede ser la explicación de un asunto que a primera vista parece casi inexplicable. Nada puede ser más natural que la secuencia de acontecimientos narrada por esta señora, y nada más extraño que el resultado visto, por ejemplo, por el señor Lestrade, de Scotland Yard. ¿No tuvo usted la culpa en absoluto, entonces? Desde el primer momento, dos hechos me resultaron muy evidentes, el primero que la señora había estado muy dispuesta a someterse a la ceremonia nupcial, el otro que se había arrepentido de ello a los pocos minutos de volver a casa. Evidentemente, algo había ocurrido durante la mañana para hacerla cambiar de opinión. ¿Qué podría ser ese algo? No podía haber hablado con nadie cuando estaba fuera, pues había estado en compañía del novio. Entonces, ¿había visto a alguien? Si lo había hecho, debía ser alguien de América, porque había pasado tan poco tiempo en este país que difícilmente podría haber permitido que alguien adquiriera una influencia tan profunda sobre ella como para que la mera visión de él la indujera a cambiar sus planes tan completamente. Ya hemos llegado, por un proceso de exclusión, a la idea de que podría haber visto a un americano. Entonces, ¿quién podría ser ese americano y por qué iba a tener tanta influencia sobre ella? Podría ser un amante, podría ser un marido. Sabía que su juventud había transcurrido en escenarios difíciles y en condiciones extrañas. Hasta aquí había llegado antes de escuchar la narración de Lord Street.
Cuando nos habló de un hombre en un banco, del cambio en los modales de la novia, de un recurso tan transparente para obtener una nota como dejar caer un ramo de flores, de su recurso a su doncella de confianza y de su muy significativa alusión al salto de reclamo, que en el lenguaje de los mineros significa tomar posesión de lo que otra persona tiene derecho a reclamar, toda la situación quedó absolutamente clara. Ella se había ido con un hombre, y el hombre era o bien un amante o bien un marido anterior. Las probabilidades estaban a favor de lo segundo. ¿Y cómo diablos los encontró? Podría haber sido difícil, pero el amigo Lestrade tenía en sus manos información cuyo valor desconocía. Las iniciales eran, por supuesto, de la mayor importancia, pero más valioso aún era saber que en una semana había saldado su cuenta en uno de los hoteles más selectos de Londres. ¿Cómo dedujo lo selecto? Por los precios selectos. 8 chelines por una cama y 8 peniques por una copa de Jerez apuntaban a uno de los hoteles más caros. No hay muchos en Londres que cobren esa tarifa. En el segundo que visité en Northumberland Avenue, me enteré, al revisar el libro, de que Francis H. Moulton, un caballero americano, se había marchado el día anterior, y al revisar las anotaciones contra él, me encontré con los mismos elementos que había visto en el duplicado de la factura. Sus cartas debían remitirse al número 226 de Gordon Square, así que me dirigí hacia allí, y como tuve la suerte de encontrar a la cariñosa pareja en su casa, me aventuré a darles un consejo paternal y a indicarles que sería mejor en todos los sentidos que aclararan un poco su posición tanto al público en general como a Lord Street. Les invité a reunirse con él aquí, como ves, le hice cumplir la cita. Pero sin un resultado muy bueno, comenté. Su conducta no fue ciertamente muy amable. Ah, Watson, dijo Holmes, sonriendo, quizá usted tampoco tendría mucha gracia si, después de todas las molestias del cortejo y la boda, se viera privado en un instante de esposa y de fortuna. Creo que podemos juzgar a Lord Street. Simón con mucha misericordia y dar gracias a nuestras estrellas por no encontrarnos nunca en la misma situación. Acerca tu silla y pásame mi violín, pues el único problema que nos queda por resolver es cómo pasar estas sombrías tardes otoñales. L.A. Diadema de BERILOS. Holmes, dije mientras estaba una mañana en nuestra ventana de proa mirando hacia la calle, aquí viene un loco. Parece bastante triste que sus parientes le permitan salir solo. Mi amigo se levantó perezosamente de su sillón y se quedó con las manos en los bolsillos de su bata, mirando por encima de mi hombro. Era una brillante y fresca mañana de febrero, y la nieve del día anterior todavía yacía profundamente en el suelo, brillando con fuerza bajo el sol invernal. En el centro de Baker Street, el tráfico la había convertido en una franja marrón y grumosa, pero a ambos lados y en los bordes amontonados de los senderos seguía siendo tan blanca como cuando cayó. El pavimento gris había sido limpiado y raspado, pero seguía siendo peligrosamente resbaladizo, por lo que había menos pasajeros que de costumbre. De hecho, desde la dirección de la estación metropolitana no venía nadie, salvo el único caballero cuya excéntrica conducta había llamado mi atención. Era un hombre de unos 50 años, alto, corpulento e imponente, con un rostro macizo y fuertemente marcado y una figura imponente. Iba vestido con un estilo sombrío pero rico, con levita negra, sombrero brillante, polainas marrones y pantalones grises perlados bien cortados. Sin embargo, sus acciones contrastaban absurdamente con la dignidad de su vestimenta y sus rasgos, ya que corría con fuerza, dando de vez en cuando pequeños brincos, como los que da un hombre cansado que está poco acostumbrado a exigir a sus piernas. Mientras corría, sacudía las manos hacia arriba y hacia abajo, movía la cabeza y retorcía la cara en las más extraordinarias contorsiones. ¿Qué diablos puede pasarle? Pregunté. Está mirando los números de las casas. Creo que viene hacia aquí, dijo Holmes, frotándose las manos. ¿Aquí? Sí, más bien creo que viene a consultarme profesionalmente. Creo que reconozco los síntomas. ¿No se lo he dicho? Mientras hablaba, el hombre, resoplando y soplando, se abalanzó sobre nuestra puerta y tiró del timbre hasta que toda la casa resonó con el tintineo. Unos instantes después estaba en nuestra habitación, todavía resoplando, todavía gesticulando, pero con una mirada tan fija de dolor y desesperación en sus ojos que nuestras sonrisas se convirtieron en un instante en horror y lástima. Durante un rato no le salían las palabras, sino que balanceaba su cuerpo y se atusaba el pelo como quien ha sido llevado a los límites extremos de su razón. Luego, poniéndose de pie de repente, se golpeó la cabeza contra la pared con tanta fuerza que los dos nos abalanzamos sobre él y lo arrastramos hasta el centro de la habitación. Sherlock Holmes lo empujó hacia la butaca y, sentándose a su lado, le dio unas palmaditas en la mano y conversó con él en el tono fácil y tranquilizador que también sabía emplear. Ha venido usted a contarme su historia, ¿no es así? Está usted fatigado por las prisas. Le ruego que espere hasta que se haya recuperado, y entonces estaré encantado de examinar cualquier pequeño problema que me plantee.
El hombre se sentó durante un minuto más con el pecho agitado, luchando contra su emoción. Luego se pasó el pañuelo por la frente, apretó los labios y volvió la cara hacia nosotros. ¿Sin duda me creen loco?, dijo. Veo que ha tenido usted un gran problema, respondió Holmes. Dios sabe que lo he tenido. Un problema que es suficiente para despojarme de la razón, tan repentino y tan terrible. Podría haberme enfrentado a la desgracia pública, aunque soy un hombre cuyo carácter nunca ha sido manchado. La aflicción privada también es la suerte de todo hombre, pero las dos cosas juntas, y en forma tan espantosa, han sido suficientes para sacudir mi alma. Además, no soy el único. Los más nobles del país pueden sufrir si no se encuentra alguna forma de salir de este horrible asunto. Le ruego que se tranquilice, señor, dijo Holmes, y que me diga claramente quién es usted y qué es lo que le ha ocurrido. Mi nombre, respondió nuestro visitante, es probablemente familiar para sus oídos. Soy Alexander Holder, de la firma bancaria Holder y Stevenson, de Threadneedle Street. En efecto, el nombre nos resultaba bien conocido por pertenecer al socio principal de la segunda empresa de banca privada más importante de la City londinense. ¿Qué podría haber sucedido, entonces, para que uno de los ciudadanos más importantes de Londres llegara a esta situación tan lamentable? Esperamos, todos curiosos, hasta que con otro esfuerzo se animó a contar su historia. Siento que el tiempo es valioso, dijo, por eso me apresuré a venir aquí cuando el inspector de policía me sugirió que obtuviera su cooperación. Llegué a Baker Street en el metro y me apresuré a salir de allí a pie, porque los taxis van despacio con esta nieve. Por eso me quedé sin aliento, ya que soy un hombre que hace muy poco ejercicio. Ahora me siento mejor y le expondré los hechos con la mayor brevedad y claridad posible. Por supuesto, ustedes saben que el éxito de un negocio bancario depende tanto de que seamos capaces de encontrar inversiones remunerativas para nuestros fondos como de que aumentemos nuestras conexiones y el número de nuestros depositantes. Uno de nuestros medios más lucrativos para colocar el dinero es en forma de préstamos, donde la seguridad es intachable. Hemos hecho mucho en este sentido durante los últimos años, y hay muchas familias nobles a las que hemos adelantado grandes sumas en garantía de sus cuadros, bibliotecas o placas. Ayer por la mañana estaba sentado en mi oficina del banco cuando uno de los empleados me trajo una tarjeta. Me sobresalté al ver el nombre, ya que era nada menos que, bueno, tal vez incluso a ustedes no deba decirles más que se trata de un nombre muy conocido en todo el mundo, uno de los nombres más altos, más nobles y más exaltados de Inglaterra. Me sentí abrumado por el honor e intenté, cuando entró, decírselo, pero enseguida se lanzó a los negocios con el aire de un hombre que desea apresurarse en una tarea desagradable. Señor Holder, dijo, me han informado de que tiene usted la costumbre de adelantar dinero. La empresa lo hace cuando la garantía es buena. Respondí, es absolutamente esencial para mí, dijo, que tenga 50.000 libras esterlinas de inmediato. Podría, por supuesto, pedir prestada una suma tan insignificante 10 veces más a mis amigos, pero prefiero hacer un negocio y llevarlo a cabo yo mismo. En mi situación, comprenderá usted que no es prudente contraer obligaciones. ¿Puedo preguntar por cuánto tiempo quiere esta suma?, pregunté. El próximo lunes tengo que pagar una gran suma, y entonces le devolveré sin duda lo que me ha adelantado, con los intereses que considere oportunos. Pero es muy importante para mí que el dinero se pague de inmediato. Estaría encantado de adelantar el dinero sin necesidad de discutirlo, si no fuera porque el esfuerzo sería mayor de lo que podría soportar. Si, por el contrario, he de hacerlo en nombre de la empresa, entonces, en justicia a mi socio, debo insistir en que, incluso en su caso, se tomen todas las precauciones propias de los negocios. Preferiría que así fuera, dijo él, levantando un maletín cuadrado de Marruecos negro que había puesto al lado de su silla. ¿Sin duda ha oído hablar de la diadema de Berilos? Una de las posesiones públicas más preciadas del imperio, dije. Precisamente. Abrió el estuche y allí, incrustada en un suave terciopelo color carne, se encontraba la magnífica pieza de joyería que había nombrado. Hay 39 enormes berilos, dijo, y el precio del oro empleado es incalculable. La estimación más baja situaría el valor de la corona en el doble de la suma que he pedido. Estoy dispuesto a dejársela como garantía. Tomé el precioso estuche en mis manos y miré con cierta perplejidad desde él a mi ilustre cliente. ¿Dudas de su valor?, preguntó. En absoluto. Solo dudo. La conveniencia de que lo deje. Puede estar tranquilo al respecto. No se me ocurriría hacerlo si no estuviera absolutamente seguro de que dentro de 4 días podré recuperarlo. Es una pura cuestión de forma. ¿Es suficiente la seguridad? Amplia. Entienda, señor Holder, que le estoy dando una fuerte prueba de la confianza que tengo en usted, basada en todo lo que he oído de usted.
Confío en usted no solo para que sea discreto y se abstenga de todo chismorreo sobre el asunto, sino, sobre todo, para que preserve esta corona con todas las precauciones posibles, porque no necesito decir que se produciría un gran escándalo público si le ocurriera algún daño. Cualquier daño que sufriera sería casi tan grave como su pérdida total, pues no hay berilos en el mundo que puedan igualar a estos, y sería imposible reemplazarlos. Sin embargo, se lo dejo a usted con toda confianza, y el lunes por la mañana iré a buscarlo en persona. Viendo que mi cliente estaba ansioso por marcharse, no dije nada más, sino que, llamando a mi cajero, le ordené que pagara más de 50 billetes de 1000 libras. Sin embargo, cuando me quedé solo una vez más, con el valioso maletín sobre la mesa delante de mí, no pude menos que pensar con cierto recelo en la inmensa responsabilidad que suponía para mí. No cabía duda de que, al tratarse de una posesión nacional, se produciría un horrible escándalo si le ocurría alguna desgracia. Ya me arrepentía de haber consentido en hacerme cargo de ella. Sin embargo, ya era demasiado tarde para cambiar el asunto, así que lo guardé en mi caja fuerte privada y me dediqué de nuevo a mi trabajo. Cuando llegó la noche sentí que sería una imprudencia dejar un objeto tan preciado en la oficina detrás de mí. Las cajas fuertes de los banqueros habían sido forzadas antes, y ¿por qué no iba a hacerlo la mía? De ser así, qué terrible sería la situación en la que me encontraría. Decidí, por tanto, que durante los próximos días llevaría siempre conmigo el maletín hacia adelante y hacia atrás, para que nunca estuviera realmente fuera de mi alcance. Con esta intención, llamé a un taxi y me dirigí a mi casa de Streatham, llevando la joya conmigo. No respiré libremente hasta que la llevé al piso de arriba y la encerré en la cómoda de mi vestidor. Y ahora unas palabras sobre mi casa, señor Holmes, porque quiero que entienda bien la situación. Mi mozo de cuadra y mi paje duermen fuera de la casa y pueden ser descartados por completo. Tengo 3 criadas que llevan varios años conmigo y cuya fiabilidad absoluta está por encima de toda sospecha. Otra, Lucy Parr, la segunda camarera, solo lleva unos meses a mi servicio. Sin embargo, llegó con un carácter excelente y siempre me ha dado satisfacciones. Es una chica muy bonita y ha atraído admiradores que de vez en cuando han merodeado por el lugar. Ese es el único inconveniente que le hemos encontrado, pero creemos que es una chica completamente buena en todos los sentidos. Esto en cuanto a los sirvientes. Mi familia es tan pequeña que no me llevará mucho tiempo describirla. Soy viudo y tengo un único hijo, Arthur. Ha sido una decepción para mí, señor Holmes, una gran decepción. No me cabe duda de que la culpa es mía. La gente me dice que lo he malcriado. Es muy probable que así sea. Cuando mi querida esposa murió, sentí que él era todo lo que tenía para amar. No podía soportar ver que la sonrisa se desvaneciera ni siquiera por un momento de su rostro. Nunca le negué un deseo. Tal vez hubiera sido mejor para ambos si hubiera sido más estricto, pero mi intención era la mejor. Naturalmente, mi intención era que me sucediera en mis negocios, pero él no tenía vocación empresarial. Cuando era joven se hizo miembro de un club aristocrático, y allí, al tener unos modales encantadores, pronto se convirtió en el íntimo de varios hombres con bolsos de gran tamaño y hábitos caros. Aprendió a jugar mucho a las cartas y a despilfarrar el dinero, hasta que tuvo que venir una y otra vez a suplicarme que le diera un adelanto de su asignación, para poder saldar sus deudas de honor. Intentó más de una vez separarse de la peligrosa compañía que mantenía, pero cada vez la influencia de su amigo, Sir George Bornwell, fue suficiente para atraerlo de nuevo. Y, en efecto, no podía extrañar que un hombre como Sir George Bornwell se ganara una influencia sobre él, ya que lo ha traído con frecuencia a mi casa, y yo mismo me he encontrado con que apenas podía resistir la fascinación de sus maneras. Es mayor que Arthur, un hombre de mundo hasta la punta de los dedos, que ha estado en todas partes, lo ha visto todo, un hablador brillante y un hombre de gran belleza personal. Sin embargo, cuando pienso en él a sangre fría, lejos del glamour de su presencia, me convenzo, por su discurso cínico y la mirada que he captado en sus ojos, de que es alguien de quien se debe desconfiar profundamente. Así lo pienso yo, y así lo piensa también mi pequeña Mary, que tiene la rápida visión de una mujer sobre el carácter. Y ahora solo hay que describirla a ella. Es mi sobrina, pero cuando mi hermano murió hace 5 años y la dejó sola en el mundo, la adopté y desde entonces la considero mi hija. Es un rayo de sol en mi casa, dulce, cariñosa, hermosa, una maravillosa administradora y ama de casa, pero tan tierna, tranquila y gentil como puede ser una mujer. Es mi mano derecha. No sé qué podría hacer sin ella. Solo en un asunto ha ido en contra de mis deseos. Mi hijo le ha pedido 2 veces que se case con él, ya que la ama con devoción, pero cada vez ella lo ha rechazado. Creo que si alguien hubiera podido llevarlo por el buen camino habría sido ella, y que su matrimonio podría haber cambiado toda su vida, pero ahora, ay. Es demasiado tarde. Siempre demasiado tarde. Ahora, señor Holmes, usted conoce a las personas que viven bajo mi techo, y yo continuaré con mi miserable historia.
Aquella noche, mientras tomábamos café en el salón después de la cena, les conté a Arthur y a Mary mi experiencia y el precioso tesoro que teníamos bajo nuestro techo, suprimiendo únicamente el nombre de mi cliente. Estoy seguro de que Lucy Park, que había traído el café, había salido de la habitación, pero no puedo jurar que la puerta estuviera cerrada. Mary y Arthur estaban muy interesados y deseaban ver la famosa corona, pero pensé que era mejor no tocarla. ¿Dónde la has puesto?, preguntó Arthur. En mi propio despacho. Espero que no roben en la casa durante la noche. Está cerrada con llave, respondí. Oh, cualquier llave vieja encaja en ese escritorio. Cuando era joven, yo mismo lo abrí con la llave del armario de la habitación. A menudo tenía una forma desenfrenada de hablar, de modo que yo pensaba poco en lo que decía. Sin embargo, aquella noche me siguió hasta mi habitación con un rostro muy serio. Mira, papá, dijo con los ojos bajos, ¿puedes dejarme 200 libras? No, no puedo, le contesté secamente. He sido demasiado generoso contigo en cuestiones de dinero. Has sido muy amable, dijo él, pero debo tener este dinero, o de lo contrario no podré volver a mostrar mi cara dentro del club. Y es algo muy bueno, además. Grité. Sí, pero tú no quieres que me vaya como un hombre deshonrado, dijo él. No podría soportar la deshonra. Tengo que conseguir el dinero de alguna manera, y si no me lo dejas, tendré que probar otros medios. Me enfadé mucho, pues era la tercera demanda en el mes. No tendrás ni un centavo de mí, grité, a lo que él se inclinó y salió de la habitación sin decir nada más. Cuando se marchó, abrí mi escritorio, me aseguré de que mi tesoro estaba a salvo y lo volví a cerrar. Luego empecé a recorrer la casa para comprobar que todo estaba seguro, una tarea que suelo dejar en manos de Mary, pero que creí conveniente realizar yo mismo aquella noche. Al bajar las escaleras vi a la propia Mary en la ventana lateral del salón, que cerró y abrochó al acercarme. Dime, papá, dijo ella, pareciendo, pensé, un poco perturbada, le diste a Lucy, la criada, permiso para salir esta noche. Por supuesto que no. Acaba de entrar por la puerta trasera. No me cabe duda de que solo ha ido a la puerta lateral para ver a alguien, pero creo que no es muy seguro y que hay que detenerla. Debes hablar con ella por la mañana, o lo haré yo si lo prefieres. ¿Estás seguro de que todo está cerrado? Bastante seguro, papá. Entonces, buenas noches. La besé y subí de nuevo a mi dormitorio, donde pronto me quedé dormido. Estoy tratando de contarle todo, señor Holmes, que pueda tener alguna relación con el caso, pero le ruego que me interrogue sobre cualquier punto que no deje claro. Por el contrario, su declaración es singularmente lúcida. Llego ahora a una parte de mi historia en la que desearía ser particularmente así. No tengo un sueño muy pesado, y la ansiedad en mi mente tendía, sin duda, a hacerlo aún menos de lo habitual. A eso de las 2 de la mañana me despertó un ruido en la casa. Había cesado antes de que me despertara del todo, pero había dejado una impresión tras de sí como si una ventana se hubiera cerrado suavemente en algún lugar. Me quedé escuchando con todos mis oídos. De repente, para mi horror, se oyeron unos pasos que se movían suavemente en la habitación contigua. Salí de la cama, palpitando de miedo, y me asomé por la esquina de la puerta de mi vestidor. Arthur, grité, villano, ladrón, ¿cómo te atreves a tocar esa corona? El gas estaba a medio abrir, tal como lo había dejado, y mi infeliz muchacho, vestido solo con su camisa y sus pantalones, estaba de pie junto a la luz, sosteniendo la corona en sus manos. Parecía que la arrancaba o la doblaba con todas sus fuerzas. Al oír mi grito, la soltó y se puso tan pálido como la muerte. La cogí y la examiné. Le faltaba una de las esquinas de oro, con 3 berilos dentro. Granuja, grité, furioso. Lo has destruido. Me has deshonrado para siempre. ¿Dónde están las joyas que has robado? Robadas, gritó. Sí, ladrón. Rugí, sacudiéndole por el hombro. No falta ninguna. No puede faltar ninguna, dijo. Faltan 3. ¿Y tú sabes dónde están? ¿Tengo que llamarte mentiroso además de ladrón? ¿No te vi tratando de arrancar otra pieza? Ya me has insultado bastante, dijo él, no lo soportaré más. No diré ni una palabra más sobre este asunto, ya que has decidido insultarme. Dejaré tu casa por la mañana y me abriré camino en el mundo. Lo dejarás en manos de la policía. Grité medio loco de dolor y rabia. Haré que se investigue este asunto hasta el fondo. No te enterarás de nada por mí, dijo con una pasión que no hubiera creído que estuviera en su naturaleza. Si decides llamar a la policía, deja que la policía encuentre lo que pueda. Para entonces toda la casa estaba agitada, pues yo había levantado la voz en mi enfado. Mary fue la primera en entrar corriendo en mi habitación y, al ver la corona y la cara de Arthur, leyó toda la historia y, con un grito, cayó al suelo sin sentido. Envié a la criada a buscar a la policía y puse la investigación en sus manos de inmediato.
Cuando el inspector y un agente entraron en la casa, Arthur, que había permanecido hosco con los brazos cruzados, me preguntó si era mi intención acusarle de robo. Le contesté que había dejado de ser un asunto privado para convertirse en uno público, ya que la corona arruinada era propiedad nacional. Estaba decidido a que la ley se impusiera en todo. Por lo menos, dijo, no hará que me arresten de inmediato. Sería tan ventajoso para usted como para mí que pudiera salir de la casa durante 5 minutos. Y entonces, dándome cuenta de la terrible posición en que me encontraba, le imploré que recordara que no solo estaba en juego mi honor, sino el de alguien mucho más importante que yo, y que amenazaba con provocar un escándalo que convulsionaría a la nación. Podría evitarlo todo si me dijera lo que había hecho con las 3 piedras perdidas. Más vale que afrontes el asunto, dije, has sido sorprendido en el acto, y ninguna confesión podría hacer más atroz tu culpa. Si no hace más que reparar lo que está en su mano, diciéndonos dónde están los berilos, todo será perdonado y olvidado. Guarda tu perdón para los que te lo piden, respondió, apartándose de mí con una mueca. Vi que estaba demasiado endurecido para que mis palabras pudieran influir en él. Solo había un modo de hacerlo. Llamé al inspector y lo puse bajo custodia. Se registró inmediatamente no solo su persona, sino también su habitación y todas las partes de la casa en las que podría haber ocultado las gemas, pero no se encontró ni rastro de ellas, ni el desdichado muchacho quiso abrir la boca a pesar de todas nuestras persuasiones y amenazas. Esta mañana fue trasladado a una celda, y yo, después de pasar por todas las formalidades policiales, me he apresurado a acudir a usted para implorarle que utilice su habilidad para desentrañar el asunto. La policía ha confesado abiertamente que por el momento no puede hacer nada al respecto. Puede usted hacer los gastos que considere necesarios. Ya he ofrecido una recompensa de 1000 libras. Dios mío, ¿qué voy a hacer? He perdido mi honor, mis joyas y mi hijo en una noche. Oh, ¿qué voy a hacer? Se puso una mano a cada lado de la cabeza y se balanceó con acento agudo de un lado a otro, canturreando para sí mismo como un niño cuya pena no tiene palabras. Sherlock Holmes permaneció en silencio durante unos minutos, con las cejas fruncidas y los ojos fijos en el fuego. ¿Recibe usted mucha compañía?, preguntó. Ninguna, salvo mi compañero con su familia y algún amigo ocasional de Arthur. Sir George Bornwell ha venido varias veces últimamente. Nadie más, creo. ¿Sales mucho en sociedad? Arthur lo hace. Mary y yo nos quedamos en casa. A ninguno de los dos nos interesa. Eso es inusual en una chica joven. Ella es de naturaleza tranquila. Además, no es tan joven. Tiene 24 años. Este asunto, por lo que dices, parece haber sido un shock para ella también. Terrible. Está aún más afectada que yo. ¿Ninguno de los dos tiene dudas sobre la culpabilidad de su hijo? ¿Cómo podríamos tenerlas cuando lo vi con mis propios ojos con la corona en sus manos? Difícilmente considero eso una prueba concluyente. ¿Estaba el resto de la corona dañado? Sí, estaba torcido. ¿No cree, entonces, que podría haber estado tratando de enderezarla? Dios lo bendiga. Estás haciendo lo que puedes por él y por mí. Pero es una tarea demasiado pesada. ¿Qué estaba haciendo allí? Si su propósito era inocente, ¿por qué no lo dijo? Precisamente. Y si era culpable, ¿por qué no inventó una mentira? Su silencio me parece que tiene dos vertientes. Hay varios puntos singulares en el caso. ¿Qué pensó la policía del ruido que le despertó de su sueño? Consideraron que podría ser causado por el cierre de la puerta de la habitación de Arthur. Una historia probable. Como si un hombre empeñado en la delincuencia diera un portazo para despertar a la familia. ¿Qué dijeron, entonces, de la desaparición de estas gemas? Todavía están sondeando la tablazón y sondeando los muebles con la esperanza de encontrarlas. ¿Han pensado en buscar fuera de la casa? Sí, han mostrado una energía extraordinaria. Ya han examinado minuciosamente todo el jardín. Una historia probable. Como si un hombre empeñado en la delincuencia diera un portazo para despertar a la familia. ¿Qué dijeron, entonces, de la desaparición de estas gemas? Todavía están sondeando las tablas y examinando los muebles con la esperanza de encontrarlas. ¿Han pensado en buscar fuera de la casa? Sí, han mostrado una energía extraordinaria. Ya han examinado minuciosamente todo el jardín. Ahora, mi querido señor, dijo Holmes, no es obvio para usted que este asunto es mucho más profundo de lo que usted o la policía se inclinaban a pensar al principio. A usted le pareció un caso sencillo, a mí me parece sumamente complejo. Considere lo que implica su teoría.
Supone usted que su hijo bajó de la cama, fue corriendo un gran riesgo, a su camerino, abrió su escritorio, sacó su corona, rompió por la fuerza principal una pequeña porción de ella, se fue a otro lugar, ocultó 3 gemas de las 39, con tal habilidad que nadie puede encontrarlas, y luego regresó con las otras 36 a la habitación en la que se expuso al mayor peligro de ser descubierto. Os pregunto ahora, ¿es sostenible tal teoría? ¿Pero qué otra hay? Gritó el banquero con un gesto de desesperación. Si sus motivos eran inocentes, ¿por qué no los explica? Es nuestra tarea averiguarlo, respondió Holmes, así que ahora, si le parece, señor Holder, partiremos juntos hacia Streatham, y dedicaremos una hora a examinar un poco más de cerca los detalles. Mi amigo insistió en que les acompañara en su expedición, cosa que yo estaba deseando hacer, pues mi curiosidad y mi simpatía estaban profundamente excitadas por la historia que habíamos escuchado. Confieso que la culpabilidad del hijo del banquero me parecía tan obvia como la de su infeliz padre, pero aún así tenía tanta fe en el juicio de Holmes que creía que debía haber algún motivo de esperanza mientras él no estuviera satisfecho con la explicación aceptada. Apenas pronunció una palabra durante todo el trayecto hasta el suburbio del sur, sino que se sentó con la barbilla sobre el pecho y el sombrero recogido sobre los ojos, sumido en los más profundos pensamientos. Nuestro cliente parecía haberse animado ante el pequeño atisbo de esperanza que se le había presentado, e incluso entabló una charla desenfadada conmigo sobre sus asuntos comerciales. Un corto viaje en tren y un paseo más corto nos llevaron a Fairbank, la modesta residencia del gran financiero. Fairbank era una casa cuadrada de buen tamaño, de piedra blanca, que estaba un poco apartada de la carretera. Una doble barrera de carruajes, con un césped cubierto de nieve, se extendía por delante hasta 2 grandes puertas de hierro que cerraban la entrada. A la derecha había un pequeño matorral de madera que daba paso a un estrecho camino entre 2 cuidados setos que se extendían desde la carretera hasta la puerta de la cocina y que formaban la entrada de los comerciantes. A la izquierda había un camino que llevaba a los establos y que no estaba en absoluto dentro del terreno, ya que era una vía pública, aunque poco utilizada. Holmes nos dejó en la puerta y caminó lentamente alrededor de la casa, cruzando la fachada, bajando por el camino de los comerciantes y dando la vuelta por el jardín de atrás hasta el camino de los establos. Tardó tanto que el señor Holder y yo fuimos al comedor y esperamos junto al fuego hasta que regresara. Estábamos allí sentados en silencio cuando se abrió la puerta y entró una joven. Era más bien de mediana estatura, delgada, con el pelo y los ojos oscuros, que parecían más oscuros contra la absoluta palidez de su piel. No creo haber visto nunca una palidez tan mortal en el rostro de una mujer. Sus labios tampoco tenían sangre, pero sus ojos estaban enrojecidos por el llanto. Mientras entraba silenciosamente en la habitación, me impresionó con una sensación de dolor mayor que la del banquero por la mañana, y era aún más sorprendente en ella, ya que era evidentemente una mujer de carácter fuerte, con una inmensa capacidad de autocontrol. Haciendo caso omiso de mi presencia, se dirigió directamente a su tío y le pasó la mano por la cabeza con una dulce caricia femenina. ¿Has dado órdenes de que liberen a Arthur, no es así, papá?, preguntó. No, no, mi niña, el asunto debe ser investigado hasta el fondo. Pero estoy muy segura de que es inocente. Ya sabes cómo son los instintos de las mujeres. Sé que no ha hecho ningún daño y que lamentarás haber actuado con tanta dureza. ¿Por qué calla, entonces, si es inocente? ¿Quién sabe? Tal vez porque estaba tan enojado de que tú sospecharas de él. ¿Cómo podría evitar sospechar de él, cuando lo vi con la corona en la mano? Oh, pero solo la había cogido para mirarla. Oh, créeme, créeme que es inocente. Deja el asunto y no digas nada más. Es tan terrible pensar en nuestro querido Arthur en prisión. Nunca lo dejaré pasar hasta que se encuentren las gemas, nunca, Mary. Tu afecto por Arthur te ciega en cuanto a las terribles consecuencias para mí. Lejos de silenciar el asunto, he hecho venir a un caballero de Londres para que investigue más a fondo. ¿Este caballero?, preguntó ella, volviéndose hacia mí. No, su amigo. Deseaba que lo dejáramos solo. Ahora está en la calle del establo. ¿El camino del establo? Ella levantó sus oscuras cejas. ¿Qué puede esperar encontrar allí? Ah, supongo que es él. Confío, señor, en que logre demostrar, lo que estoy seguro es la verdad, que mi primo Arthur es inocente de este crimen. Comparto plenamente su opinión, y confío, con usted, en que podamos demostrarlo, respondió Holmes, volviendo a la alfombra para sacarse la nieve de los zapatos. Creo que tengo el honor de dirigirme a la señorita Mary Holder. ¿Podría hacerle 1 o 2 preguntas? Le ruego que lo haga, señor, si puede ayudar a aclarar este horrible asunto. ¿No escuchó nada anoche? Nada, hasta que mi tío comenzó a hablar en voz alta. Lo oí y bajé. Usted cerró las ventanas y las puertas la noche anterior. ¿Cerraste todas las ventanas? Sí. ¿Estaban todas cerradas esta mañana?
Sí. ¿Tienes una criada que tiene un amante? Creo que anoche le comentaste a tu tío que ella había salido a verlo. Sí, y era la chica que esperaba en el salón, y que puede haber oído los comentarios del tío sobre la corona. Ya veo. Deduces que puede haber salido a contárselo a su novio, y que los dos pueden haber planeado el robo. ¿Pero de qué sirven todas estas vagas teorías? Gritó el banquero con impaciencia, cuando le he dicho que vi a Arthur con la corona en las manos. Espere un poco, señor Holder. Debemos volver a eso. Sobre esta chica, la señorita Holder. La vio volver por la puerta de la cocina, supongo. Sí, cuando fui a ver si la puerta estaba cerrada por la noche me la encontré deslizándose. También vi al hombre, en la penumbra. ¿Lo conoce? Oh, sí, es el verdulero que nos trae las verduras. Se llama Francis Prosper. Se paró, dijo Holmes, a la izquierda de la puerta, es decir, más arriba del camino de lo necesario para llegar a la puerta. Sí, lo hizo. ¿Y es un hombre con una pata de palo? Algo parecido al miedo surgió en los expresivos ojos negros de la joven. Vaya, es usted como un mago, dijo ella. ¿Cómo lo sabes? Ella sonrió, pero el rostro delgado y ansioso de Holmes no respondió con una sonrisa. Me encantaría subir ahora, dijo él. Probablemente desearé volver a revisar el exterior de la casa. Quizás sea mejor que eche un vistazo a las ventanas inferiores antes de subir. Caminó rápidamente de una a otra, deteniéndose solo en la grande que daba al vestíbulo y al camino del establo. La abrió y examinó cuidadosamente el alféizar con su potente lente de aumento. Ahora vamos a subir, dijo por fin. El vestidor del banquero era una pequeña habitación sencillamente amueblada, con una alfombra gris, un gran escritorio y un largo espejo. Holmes se acercó primero al escritorio y miró con atención la cerradura. ¿Qué llave se utilizó para abrirla? Preguntó. La que mi hijo indicó, la del armario del trastero. ¿La tienes aquí? Esa es la que está en el tocador. Sherlock Holmes lo cogió y abrió la cómoda. Es una cerradura silenciosa, dijo. No es de extrañar que no le despertara. Este maletín, supongo, contiene la corona. Debemos echarle un vistazo. Abrió el maletín, y sacando la diadema la puso sobre la mesa. Era un magnífico espécimen del arte de la joyería, y las 36 piedras eran las más finas que jamás he visto. En un lado de la corona había un borde agrietado, en el que se había desprendido una esquina que contenía 3 gemas. Ahora, señor Holder, dijo Holmes, aquí está la esquina que corresponde a la que lamentablemente se ha perdido. Le ruego que la rompa. El banquero retrocedió horrorizado. No se me ocurriría intentarlo, dijo. Entonces lo haré. Holmes hizo fuerza de repente, pero sin resultado. Siento que cede un poco, dijo, pero, aunque tengo una fuerza excepcional en los dedos, me llevaría todo el tiempo romperla. Un hombre normal no podría hacerlo. Ahora bien, ¿qué cree usted que pasaría si la rompiera, señor Holder? Habría un ruido como el de un disparo de pistola. ¿Me dice que todo esto ocurrió a pocos metros de su cama y que no oyó nada de ello? No sé qué pensar. Todo está oscuro para mí. Pero tal vez se aclare a medida que avanzamos. ¿Qué piensa usted, señorita Holder? Confieso que aún comparto la perplejidad de mi tío. ¿Su hijo no llevaba zapatos ni zapatillas cuando lo vio? No tenía nada puesto, solo los pantalones y la camisa. Gracias. Ciertamente hemos sido favorecidos con una suerte extraordinaria durante esta investigación, y será enteramente nuestra culpa si no logramos aclarar el asunto. Con su permiso, señor Holder, continuaré ahora mis investigaciones fuera. Se fue solo, a petición suya, pues explicó que cualquier huella innecesaria podría dificultar su tarea. Durante una hora o más estuvo trabajando, y al final regresó con los pies cargados de nieve y el rostro tan inescrutable como siempre. Creo que ya he visto todo lo que hay que ver, señor Holder, dijo. Lo mejor que puedo hacer es volver a mis habitaciones. Pero las gemas, señor Holmes. ¿Dónde están? No puedo decirlo. El banquero se retorció las manos. No volveré a verlas, exclamó. ¿Y mi hijo? ¿Me das esperanzas? Mi opinión no ha cambiado en absoluto. Entonces, por el amor de Dios, ¿qué fue este oscuro asunto que se actuó en mi casa anoche? Si puede usted visitarme en mis habitaciones de Baker Street mañana por la mañana, entre las 9 y las 10, estaré encantado de hacer lo que pueda para aclararlo. Tengo entendido que me da carta blanca para actuar en su nombre, con la única condición de que recupere las gemas, y que no pone ningún límite a la suma que pueda sacar. Daría mi fortuna por recuperarlas. Muy bien, me ocuparé del asunto entre hoy y entonces. Adiós, es posible que tenga que venir aquí de nuevo antes de la noche. Era obvio para mí que mi compañero había tomado una decisión sobre el caso, aunque sus conclusiones eran algo más de lo que yo podía imaginar.
Durante nuestro viaje de regreso a casa, intenté varias veces sondearle sobre el asunto, pero siempre se desviaba hacia algún otro tema, hasta que al final me rendí desesperadamente. No eran aún las 3 cuando nos encontramos de nuevo en nuestras habitaciones. Él se apresuró a ir a su habitación y en pocos minutos volvió a bajar vestido como un vulgar holgazán. Con el cuello de la camisa subido, su abrigo brillante y sórdido, su corbata roja y sus botas gastadas, era una muestra perfecta de la clase. Creo que esto debería servir, dijo, mirando el cristal sobre la chimenea. Me gustaría que pudieras venir conmigo, Watson, pero me temo que no será posible. Puede que esté sobre la pista en este asunto, o puede que esté siguiendo una quimera, pero pronto sabré cuál es. Espero estar de vuelta en unas horas. Cortó una rebanada de carne de vaca de la junta en el aparador, la intercaló entre 2 rondas de pan, y empujando esta comida ruda en su bolsillo se puso en marcha en su expedición. Acababa de terminar mi té cuando regresó, evidentemente de muy buen humor, blandiendo una vieja bota elástica en la mano. La tiró en un rincón y se sirvió una taza de té. Solo miré al pasar, dijo. Voy a seguir adelante. ¿A dónde? Oh, al otro lado del West End. Puede pasar algún tiempo antes de que regrese. No me esperes despierto por si me retraso. ¿Cómo te va? Oh, muy bien. Nada que objetar. He ido a Streatham desde la última vez que te vi, pero no he pasado por casa. Es un pequeño problema muy agradable, y no me lo habría perdido por nada del mundo. Sin embargo, no debo sentarme a cotillar aquí, sino que tengo que quitarme esta ropa de mala reputación y volver a ser la persona más respetable. Pude ver, por su forma de actuar, que tenía razones más fuertes para estar satisfecho de lo que sus palabras implicaban. Sus ojos brillaron, e incluso hubo un toque de color en sus cetrinas mejillas. Se apresuró a subir las escaleras, y unos minutos más tarde oí el portazo de la puerta del vestíbulo, que me indicó que había salido una vez más a su agradable cacería. Esperé hasta la medianoche, pero no hubo señales de su regreso, así que me retiré a mi habitación. No era raro que se ausentara durante días y noches enteras cuando se encontraba acalorado por un rastro, por lo que su tardanza no me causó ninguna sorpresa. No sé a qué hora llegó, pero cuando bajé a desayunar por la mañana allí estaba con una taza de café en una mano y el periódico en la otra, tan fresco y arreglado como era posible. Disculpe que empiece sin usted, Watson, dijo, pero recuerde que nuestro cliente tiene una cita bastante temprana esta mañana. Bueno, ya son más de las 9, respondí. No me sorprendería que fuera él. Me pareció oír un timbre. Era, en efecto, nuestro amigo el financiero. Me sorprendió el cambio que se había producido en él, ya que su rostro, que era naturalmente ancho y macizo, estaba ahora pellizcado y caído, mientras que su pelo me pareció al menos un tono más blanco. Entró con un cansancio y un letargo aún más doloroso que su violencia de la mañana anterior, y se dejó caer pesadamente en el sillón que yo le adelanté. No sé lo que he hecho para que me pongan a prueba tan severamente, dijo. Hace solo 2 días era un hombre feliz y próspero, sin ninguna preocupación en el mundo. Ahora me encuentro en una edad solitaria y deshonrada. Una pena se suma a otra. Mi sobrina, Mary, me ha abandonado. ¿Te ha abandonado? Sí, esta mañana no había dormido en su cama, su habitación estaba vacía y una nota para mí estaba sobre la mesa del vestíbulo. Anoche le dije, con pena y no con rabia, que si se hubiera casado con mi hijo todo habría ido bien con él. Tal vez fue desconsiderado por mi parte decirlo. Esa observación a la que se refiere en esta nota. Mi queridísimo tío, siento que te he traído problemas, y que si hubiera actuado de otra manera esta terrible desgracia nunca habría ocurrido. No puedo, con este pensamiento, volver a ser feliz bajo tu techo, y siento que debo dejarte para siempre. No te preocupes por mi futuro, pues ya está previsto, y, sobre todo, no me busques, pues será un trabajo infructuoso y un mal servicio para mí. En la vida o en la muerte, soy siempre tu querida, Mary. ¿Qué podría significar esa nota, señor Holmes? ¿Cree que apunta al suicidio? No, no, nada de eso. Es quizás la mejor solución posible. Confío, señor Holder, en que se esté acercando al final de sus problemas. Ja, usted lo dice. Ha escuchado algo, señor Holmes. Ha averiguado algo. ¿Dónde están las gemas? ¿No le parece que 1000 libras por cada una es una suma excesiva por ellas? Yo pagaría 10. Eso sería innecesario. 3000 cubrirán el asunto. Y hay una pequeña recompensa, me imagino. ¿Tiene su chequera? Aquí hay una pluma. Será mejor que lo extienda por 4000 libras. Con rostro aturdido, el banquero extendió el cheque requerido. Holmes se dirigió a su escritorio, sacó una pequeña pieza triangular de oro con 3 gemas dentro y la arrojó sobre la mesa. Con un grito de alegría, nuestro cliente lo agarró. ¿Lo tienes, jade o con acento agudo? Estoy salvado. Estoy salvado.
La reacción de alegría fue tan apasionada como su dolor, y abrazó sus gemas recuperadas contra su pecho. Hay otra cosa que debe, señor Holder, dijo Sherlock Holmes con bastante severidad. Debe. Cogió una pluma. Diga la cantidad y la pagaré. No, la deuda no es conmigo. Debe usted una humilde disculpa a ese noble muchacho, su hijo, que se ha comportado en este asunto como me enorgullecería ver hacerlo a mi propio hijo, si alguna vez tuviera uno. ¿Entonces no fue Arthur quien los tomó? Te dije ayer, y te repito hoy, que no fue. ¿Estás seguro de ello? Entonces vayamos de inmediato a verle para hacerle saber que la verdad es conocida. Él ya lo sabe. Cuando lo hubo aclarado todo, tuve una entrevista con él, y al ver que no quería contarme la historia, se la conté, con lo cual tuvo que confesar que yo tenía razón y añadir los escasos detalles que aún no estaban del todo claros para mí. Tu noticia de esta mañana, sin embargo, puede abrir sus labios. Por el amor de Dios, dígame, entonces, ¿cuál es este extraordinario misterio? Lo haré, y os mostraré los pasos por los que he llegado a él. Y déjeme decirle, en primer lugar, lo que más me cuesta decir y que usted escuche. Ha habido un entendimiento entre Sir George Cornwell y su sobrina Mary. Ahora han huido juntos. ¿Mi Mary? Imposible. Desgraciadamente es más que posible, es seguro. Ni usted ni su hijo conocían el verdadero carácter de este hombre cuando lo admitieron en su círculo familiar. Es uno de los hombres más peligrosos de Inglaterra. Un jugador arruinado, un villano absolutamente desesperado, un hombre sin corazón ni conciencia. Su sobrina no conocía a esos hombres. Cuando él le hizo sus votos, como había hecho con 100 antes que ella, se halagó pensando que solo ella había tocado su corazón. El diablo sabe mejor lo que dijo, pero al final ella se convirtió en su herramienta y tenía la costumbre de verlo casi todas las noches. No puedo ni quiero creerlo, gritó el banquero con el rostro ceniciento. Le diré, entonces, lo que ocurrió en su casa anoche. Su sobrina, cuando usted, como creía, se había ido a su habitación, se deslizó hacia abajo y habló con su amante a través de la ventana que da al carril del establo. Las huellas de sus pies habían atravesado la nieve, de tanto tiempo que llevaba allí. Ella le habló de la corona. Su perversa lujuria por el oro se encendió ante la noticia, y la doblegó a su voluntad. No dudo de que le amara, pero hay mujeres en las que el amor de un amante extingue todos los demás amores, y creo que ella debió de ser una de ellas. Apenas había escuchado sus instrucciones cuando le vio usted bajar las escaleras, ante lo cual cerró rápidamente la ventana y le contó una escapada de los criados con su amante de patas de palo, todo lo cual era perfectamente cierto. Tu chico, Arthur, se fue a la cama después de su entrevista contigo, pero durmió mal a causa de su inquietud por las deudas del club. En medio de la noche oyó un suave paso por delante de su puerta, así que se levantó y, al asomarse, se sorprendió al ver a su prima caminando muy sigilosamente por el pasillo hasta desaparecer en tu vestidor. Petrificado por el asombro, el muchacho se puso algo de ropa y esperó allí, en la oscuridad, a ver qué salía de este extraño asunto. Al poco tiempo, ella volvió a salir de la habitación y, a la luz de la lámpara de paso, su hijo vio que llevaba la preciosa corona en las manos. Ella bajó las escaleras, y él, aterrorizado, corrió y se deslizó detrás de la cortina cerca de su puerta, desde donde pudo ver lo que pasaba en el vestíbulo de abajo. La vio abrir sigilosamente la ventana, entregar la corona a alguien en la penumbra, y luego, cerrándola una vez más, apresurarse a volver a su habitación, pasando bastante cerca de donde él estaba escondido detrás de la cortina. Mientras ella estaba en la escena, él no podía hacer nada sin exponer horriblemente a la mujer que amaba. Pero en el momento en que ella se fue, se dio cuenta de la aplastante desgracia que esto supondría para usted, y de lo importante que era enderezar la situación. Bajó corriendo, tal como estaba, con los pies descalzos, abrió la ventana, saltó a la nieve y corrió por el carril, donde pudo ver una figura oscura a la luz de la luna. Sir George Cornwell trató de alejarse, pero Arthur lo atrapó, y se produjo un forcejeo entre ambos, en el que tu muchacho tiraba de un lado de la corona y su oponente del otro. En la refriega, su hijo golpeó a Sir George y le hizo un corte en el ojo. Entonces, algo se rompió de repente, y su hijo, al ver que tenía la corona en sus manos, se apresuró a volver, cerró la ventana, subió a su habitación, y acababa de observar que la corona se había torcido en el forcejeo y se esforzaba por enderezarla cuando usted apareció en escena. ¿Es posible? ¿Jadeó con acento agudo el banquero? Entonces usted despertó su cólera insultándole en un momento en que él sentía que había merecido su más caluroso agradecimiento. No podía explicar el verdadero estado de las cosas sin traicionar a alguien que ciertamente merecía bastante poca consideración en sus manos. Sin embargo, adoptó el punto de vista más caballeroso y preservó su secreto. Y por eso gritó y se desmayó cuando vio la corona, exclamó el señor Holder. Oh, Dios mío. Qué tonto ciego he sido. Y su petición de poder salir 5 minutos.
El querido compañero quería ver si la pieza que faltaba estaba en el lugar de la lucha. Qué cruelmente le he juzgado mal. Cuando llegué a la casa, continuó Holmes, enseguida la rodeé con mucho cuidado para observar si había alguna huella en la nieve que pudiera ayudarme. Sabía que no había caído ninguna desde la noche anterior, y también que había habido una fuerte helada para conservar las huellas. Pasé por el camino de los comerciantes, pero lo encontré todo pisoteado e indistinguible. Sin embargo, un poco más allá, al otro lado de la puerta de la cocina, una mujer se había quedado hablando con un hombre, cuyas huellas redondas en un lado mostraban que tenía una pata de palo. Incluso pude saber que los habían molestado, porque la mujer había vuelto corriendo a la puerta, como lo demostraban las profundas marcas de los dedos y los ligeros tacones, mientras que Pata de Palo había esperado un poco y luego se había ido. En aquel momento pensé que se trataba de la criada y de su novia, de las que ya me había hablado usted, y las averiguaciones demostraron que así era. Pasé por el jardín sin ver nada más que huellas al azar, que supuse que eran de la policía, pero cuando llegué al camino del establo, una historia muy larga y compleja estaba escrita en la nieve frente a mí. Había una doble línea de huellas de un hombre con botas, y una segunda línea doble que vi con deleite pertenecía a un hombre con los pies desnudos. Por lo que me había dicho, me convencí enseguida de que este último era su hijo. El primero había caminado en ambos sentidos, pero el otro había corrido velozmente, y como su pisada se marcaba en algunas partes sobre la depresión de la bota, era obvio que había pasado después del otro. Lo seguí y descubrí que conducían a la ventana del vestíbulo, donde Botas había desgastado toda la nieve mientras esperaba. Luego caminé hasta el otro extremo, que estaba a unos 100 metros o más por el carril. Vi el lugar donde Botas había dado la vuelta, donde la nieve estaba cortada como si hubiera habido un forcejeo y, finalmente, donde habían caído unas gotas de sangre, para demostrarme que no me había equivocado. Botas había corrido entonces por el sendero, y otra pequeña mancha de sangre demostraba que era él quien había sido herido. Cuando llegó a la carretera en el otro extremo, descubrí que el pavimento había sido limpiado, por lo que esa pista había terminado. Al entrar en la casa, sin embargo, examiné, como usted recuerda, el alféizar y el marco de la ventana del vestíbulo con mi lente, y enseguida pude ver que alguien había salido. Pude distinguir el contorno de un empeine en el lugar donde se había colocado el pie mojado al entrar. Entonces empecé a formarme una opinión sobre lo que había ocurrido. Un hombre había esperado fuera de la ventana. Alguien había traído las gemas. El acto había sido supervisado por su hijo. Este había perseguido al ladrón. Había luchado con él. Cada uno había tirado de la corona, y su fuerza unida había causado daños que ninguno de los dos por sí solo podría haber efectuado. Había regresado con el premio, pero había dejado un fragmento en manos de su adversario. Hasta aquí estaba claro. La pregunta ahora era, ¿quién era el hombre y quién le había traído la corona? Es una vieja máxima mía que cuando se ha excluido lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, debe ser la verdad. Ahora bien, yo sabía que no eras tú quien lo había traído, así que solo quedaban tu sobrina y las criadas. Pero si fueron las sirvientas, ¿por qué su hijo se dejaría acusar en su lugar? No podía haber ninguna razón posible. Sin embargo, como amaba a su prima, había una excelente explicación para que guardara su secreto, tanto más cuanto que el secreto era vergonzoso. Cuando recordé que usted la había visto en aquella ventana, y cómo se había desmayado al ver de nuevo la corona, mi conjetura se convirtió en una certeza. ¿Y quién podría ser su cómplice? Evidentemente, un amante, pues ¿quién más podría compensar el amor y la gratitud que debía sentir hacia usted? Yo sabía que usted salía poco y que su círculo de amigos era muy limitado. Pero entre ellos estaba Sir George Bornwell. Había oído hablar de él como un hombre de mala reputación entre las mujeres. Debía ser él quien llevaba esas botas y retenía las gemas perdidas. Aunque supiera que Arthur lo había descubierto, podía seguir halagándose de que estaba a salvo, pues el muchacho no podía decir una palabra sin comprometer a su propia familia. Bueno, tu propio sentido común te sugerirá las medidas que tomé a continuación. Fui en apariencia de vagabundo a la casa de Sir George, me las arreglé para conocer a su ayuda de cámara, me enteré de que su amo se había hecho un corte en la cabeza la noche anterior y, finalmente, a costa de 6 chelines, me aseguré comprando un par de sus zapatos desechados. Con ellos bajé a Streatham y vi que se ajustaban exactamente a las huellas. Ayer por la tarde vi a un vagabundo mal vestido en el carril, dijo el señor Holder. Precisamente, era yo. Me di cuenta de que tenía a mi hombre, así que volví a casa y me cambié de ropa. Fue un papel delicado el que tuve que desempeñar entonces, pues vi que había que evitar una acusación para evitar el escándalo, y sabía que un villano tan astuto vería que teníamos las manos atadas en el asunto. Fui a verle. Al principio, por supuesto, lo negó todo. Pero cuando le di todos los detalles que habían ocurrido, trató de fanfarronear y bajó un salvavidas de la pared. Sin embargo, yo conocí a mi hombre y le puse una pistola en la cabeza antes de que pudiera atacar.
Entonces se volvió un poco más razonable. Le dije que le daríamos un precio por las piedras que tenía, 1000 libras por cada una. Eso hizo que aparecieran los primeros signos de dolor que había mostrado. Pero, maldita sea, dijo, las he dejado ir a 600 por las tres. No tardé en conseguir la dirección del receptor que los tenía, prometiéndole que no se le perseguiría. Me puse en contacto con él y, después de muchos rodeos, conseguí nuestras piedras a 1000 libras cada una. Luego vi a su hijo, le dije que todo estaba bien, y finalmente llegué a mi cama alrededor de las 2, después de lo que puedo llamar un día de trabajo realmente duro. Un día que ha salvado a Inglaterra de un gran escándalo público, dijo el banquero, levantándose. Señor, no encuentro palabras para agradecerle, pero no me encontrará ingrato por lo que ha hecho. Su habilidad ha superado todo lo que he oído de ella. Y ahora debo ir a ver a mi querido muchacho para disculparme con él por el mal que le he hecho. En cuanto a lo que me dice de la pobre María, me llega al corazón. Ni siquiera tu habilidad puede informarme de dónde está ahora. Creo que podemos decir con seguridad, respondió Holmes, que está donde quiera que esté Sir George Bornwell. Es igualmente seguro, también, que cualesquiera que sean sus pecados, pronto recibirán un castigo más que suficiente. El misterio de Seoper Beshs.